Mi madre amaba los cuentos de hadas. Me enseñó a amarlos también. Yo nunca los superé. Si acaso, entre más crecía, más los necesitaba. En los cuentos de hadas encuentras finales felices, lecciones, moralejas, consuelo, triunfo y magia, pero no encuentras tristeza. Por eso los necesitaba tanto, porque yo ya estaba triste y enojado. Estaba triste y enojado porque mi madre se estaba muriendo, y no había nada que yo pudiera hacer más que mirarla. La vi consumirse parte por parte, excepto por su estómago. Ese crecía duro e hinchado, casi reventado, como si estuviera embarazada. Supongo que lo estaba, solo que lo que llevaba dentro no era vida, sino su próxima muerte. La vi dominar esa sonrisa amplia y brillante que se ponía cada vez que salía en público, aunque cada vez salía menos. La vi contar su propio cuento de hadas. Pronto voy a estar mejor. La vi llorar mientras abrazaba a mi hermano, Noah. Él solo tenía 3 años, pero ya estaba condenado. Él era frágil, enfermizo, lento, sin esperanza de una vida normal, ni siquiera de una vida larga. Así que también tuve que cuidarlo. Con papá fuera y mamá pudriéndose de adentro hacia afuera, yo era el único que podía hacerlo. Con los años, he escuchado historias maravillosas e inspiradoras, cuentos de hadas, modernos, podrías decir, sobre hermanos que se unen frente a la tragedia, que forman lazos imposibles de romper y se cuidan el uno al otro, sin importar nada. Yo no fui ese hermano. Noah era mi tormento, débil, necio, imposible de cuidar, pero al mismo tiempo necesitaba más cuidados que nadie. Odiaba cada minuto que pasaba con él. Odiaba que mamá lo quisiera más. Odiaba hacer todo, por él y por ella, solo para quedar siempre relegado al fondo. Conforme los días se volvieron semanas y luego meses, ese odio se hundió cada vez más profundo. Cada vez que limpiaba el vómito de mi madre o metía sus sábanas sucias a la lavadora, cada vez que Noah hacía un berrinche, cada vez que veía a mamá mirarlo como si fuera la segunda venida de Cristo, cada vez que yo tenía que dar todo lo que tenía solo para descubrir que yo no era suficiente, el odio crecía. Lo enterré bajo capas nuevas de estoicismo envenenado y resentimiento hirviendo, que con el tiempo se endurecieron hasta formar algo sólido en mi centro. Casi podía verlo, un mineral filoso, del color de las nubes de tormenta, reemplazándome poco a poco. El odio no era lo único que sentía, pero sí era lo más fácil de sentir, así que odié todo. Odiaba estar con mi madre, odiaba ver a mi hermano, odiaba ser el mayor, odiaba la escuela, odiaba a los doctores, odiaba a mi padre por haber sido después de que Noah nació, me odiaba a mí mismo por desear poder irme también. Lo único que no odiaba era mi casa. Mi casa tenía un techo alto e inclinado que hacía que la casa pareciera estar de mal humor. Por dentro era oscura, como una cueva con habitaciones grandes, pocas ventanas y grupos de sombras polvosas que siempre parecían moverse. Había arañas por todas partes, era como la casa de una bruja o un castillo maldito, con habitantes que necesitaban desesperadamente a un héroe. La tierra alrededor era un paraíso rural, colinas doradas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Había montañas en el horizonte y a lo lejos una mancha verde y oscura que era el bosque. Nunca había subido a esas montañas ni había entrado a ese bosque, pero me bastaba con saber que estaban ahí. Podía mirar por la ventana, verlos y creer que algo maravilloso, algo mágico existía allá afuera. Para mí, eso era el paraíso. Para mi mamá, eso era el infierno, un monumento a su miseria. Se había mudado ahí justo después de que papá se fue. Apenas podía pagar la casa y siempre estaba luchando para llegar a fin de mes. El estrés de no tener dinero, del abandono y de un hijo desesperadamente enfermo casi la mató. Bajó demasiado de peso, su piel se volvió una capa delgada, transparente, como papel, estirada con peligro sobre su cráneo. Yo tenía pesadillas en las que la carne se le abría y dejaba ver el hueso brillante que había debajo. Una noche llegó del trabajo viéndose peor que nunca. Se giró hacia mí, probablemente para preguntarme si podía encargarme de la cena, pero en cuanto abrió la boca, vomitó.
Una mezcla negra, roja y amarilla, asquerosa, salpicó el piso como veneno atravesado por sangre. Ella no dejaba de llorar y decir que la quemaba. Llamé al 911 y eso la hizo llorar más, porque no tenía dinero para pagar una ambulancia. A la mañana siguiente nos dijeron que ella estaba muriendo. Ella conservó su trabajo todo el tiempo que pudo. Cuando lo tuvo que dejar, todo se acabó. No tenía dinero para hospitalizaciones ni medicinas. Por eso el peso de cuidarla a ella y de cuidar a Noah cayó completamente sobre mí. Al principio no me importaba, yo amaba a mi mamá más que a nada en este mundo, y su enfermedad, horrible como era, hacía que fuera más fácil estar cerca de ella, pero mientras ella se deterioraba, necesitaba cada vez más cuidados, cuidados que yo no estaba ni cerca de poder darle. Pero no había espacio para preguntar si yo podía o no podía. Fui faltando cada vez más a la escuela, hasta que dejé de ir por completo. Nadie lo notó. Era como si ya se hubieran olvidado de mí. A mamá no le gustaba, pero tampoco me detuvo. ¿Cómo iba a hacerlo? Algunos días ni siquiera podía ir al baño sola. El simple esfuerzo de mantenerse viva la drenaba. Casi siempre se quedaba dormida antes de que anocheciera, siempre con la televisión prendida. Noah también, porque dormía en su cama. Eso me dejaba solo, todas las noches, en una casa enorme y cavernosa, con el eco de su televisión como única compañía. Solo 3 personas tristes y olvidadas, esperando a que todo terminara de venirse abajo. 3 personas en una casa maldita, esperando desesperadamente a que un héroe viniera a rescatarlas. Se suponía que yo debía quedarme dentro porque las colinas no eran seguras después de oscurecer, pero casi todas las noches salía de todos modos. Había robles esparcidos por las colinas, con grandes enredos de muérdago colgando de las ramas. Mapaches y venados pasaban constantemente. Los cuervos se posaban en todas partes, incluso sobre el coche, y graznaban con rabia cada vez que intentaba espantarlos. Los pájaros carpinteros escondían bellotas en las paredes de la casa. Los búhos se llamaban entre sí. Los murciélagos cruzaban el cielo como pedazos de magia viva, y los coyotes se deslizaban entre el pasto dorado. Junto a la línea de nuestra propiedad crecían enormes parches de lechuga, tan espesos y suaves que uno podía dormir encima. A veces yo lo hacía. En las tardes doradas y cálidas, y a veces también en las noches grises y frías, iba hasta la lechuga, a veces leía encima de ella, casi siempre descansaba, dejándome llevar por el canto de los insectos nocturnos y por ese rugido bajo, casi como de un océano, que hacía el viento al pasar entre las hojas. Esas noches eran lo más cercano que tenía un cuento de hadas, aunque todos esos días fueron horribles a su manera. Una tarde de septiembre, calurosa como si no correspondiera a la temporada, fue la peor de todas. El día empezó podrido desde el principio. Mamá insistió en preparar el desayuno, y eso me despertó por un momento una pequeña esperanza. Tal vez ese sería uno de sus días buenos. Esa esperanza fue aplastada brutalmente cuando se volvió evidente que no tenía suficiente fuerza para sostener el sartén. Se le cayó, rompió varios azulejos y dejó el sartén abollado. Ella lloró mientras yo revolvía los huevos y me limpiaba mis propias lágrimas de la cara. Noah decidió que era mi culpa que mamá estuviera triste, y eso lo hizo enojar. Su rabia fue creciendo hasta que se lanzó contra mí justo cuando yo estaba sirviendo el desayuno. Perdí el equilibrio y tiré la mitad de los huevos al piso. Una hora después, mamá vomitó por todas partes, sangre, bilis y pequeños rizos de huevos sin digerir. Olía asqueroso y era pegajoso. Se me quedaba dentro de la nariz y bajaba por mi garganta y la cubría completamente mientras yo limpiaba. Mamá empezó a llorar otra vez mientras yo tallaba el piso, y eso enfureció de nuevo a Noah. Él no tenía vocabulario suficiente para expresarse, así que solo gritaba: ¡Para! 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 Fingí ignorarlo, apretando los dientes tan fuerte que me dolía. De pronto, él se lanzó de nuevo contra mí. Lo esquivé, pero tiró la cubeta, así que una ola de agua jabonosa y manchada de sangre se extendió por el piso. En ese momento vi todo rojo. Mamá, Noah, los muebles, esa cascada asquerosa de sangre, bilis, jabón y huevo, todo rojo.
marcado por la luz dorada del otoño. Noah se paró frente a mí y me gritó nuevamente «¡Para!», así que le pegué. El golpe sonó catastrófico, como el principio del fin del mundo. Sus ojos se abrieron enormes mientras caía al suelo y él empezaba a llorar. Mi madre me gritó, o intentó hacerlo. Su voz débil apenas era un susurro, pero entendí la idea de todos modos. Ella quería mandarme a mi cuarto. Después de todo lo que yo había hecho, ella me estaba castigando. Así que me di la vuelta y salí furioso. Azoté la puerta con tanta fuerza que la casa tembló. Parpadeé, cegado por un instante por el sol brillante. Afuera, el día era cálido, los árboles y el jardín estaban llenos de vida. Los pájaros cantaban, los cuervos se llamaban entre ellos, y a lo lejos los coyotes chillaban. Caminé hacia el patio trasero, mordiéndome el labio mientras la cara se me quebraba. Me concentré en el parche de lechuga, allá, cerca de la línea de la propiedad. Llegué justo cuando empezaron a caerme las lágrimas. Me dejé caer y me hice bolita. El olor verde y fresco de las plantas, mezclado con la tierra fría y oscura, me sobrepasó. Así que, limpiándome los pulmones del hedor de la muerte lenta de mi madre, mientras los pájaros cantaban y el viento corría entre las hojas, me quedé dormido. Soñé con cuervos, coyotes y un castillo sombrío donde una princesa de piel de papel, que se parecía mucho a mi madre, se asomaba por la ventana gritando palabras que se convertían en listones espumosos de sangre mezclada con bilis. «¿Qué estás haciendo?». La princesa se evaporó. Abrí los ojos y me encontré cara a cara con una máscara de Halloween, medio escondida entre la lechuga. «Es bastante tarde para dormir una siesta», dijo la máscara. «Qué pesadilla tan rara», pensé, poniéndome de pie con torpeza. La lechuga aplastada había dejado rayas húmedas sobre mi piel. Eso se sentía real. Esto no parecía un sueño. «¿Quién eres?». La máscara se inclinó hacia adelante, seguida por un cuerpo extraño, terriblemente flaco, vestido con un vestido cubierto de lodo. Me tomó un momento largo y desorientador entender que ese cuerpo estaba saliendo de una madriguera escondida entre la lechuga. Se incorporó hasta quedar sentada y cruzó los brazos. Esos brazos se veían muy mal, demasiado delgados, cubiertos por pliegues secos de piel arrugada, del color de la leche cortada. «Me llamo Windy». Sonrió, y entonces entendí que su máscara, ese desastre del color de la luna, hecho de cicatrices, huecos oscuros y redes de arrugas alrededor de unos ojos brillantes y planos como monedas, no era una máscara, sino que era su cara. Cuando hablé, mi voz salió atropellada por el pánico. «No puedes estar aquí, estás invadiendo propiedad privada». «No, tú estás invadiendo». Se puso de pie con un solo movimiento sin huesos y avanzó por la lechuga con una marcha temblorosa, como de gusano, que hizo que se me erizara la piel. Se detuvo a varios metros de distancia. «Esta es la línea de tu propiedad. Todo lo que está detrás es tuyo, pero todo lo que está de este lado, no». La miré sin saber qué hacer. Esto no era una pesadilla, esto realmente estaba pasando. Y tal vez sí era un cuento de hadas, pero no el mío, porque yo era el hermano mayor. En los cuentos de hadas, el mayor siempre es un fracasado, dejando al menor atrás para salvar el reino. Y yo soy el estúpido hermano mayor, que acababa de fracasar invadiendo el territorio de un monstruo. «Lo siento», susurré. Ella se acercó a mí, dando pasitos exagerados, con el cabello seco ondulando detrás de ella. Algo le rebotaba en el cuello al ritmo de sus pasos. Un hueso viejo de animal, roto y manchado, colgado en una cuerda sucia. «¿Por qué lo sientes? A mis hermanos también les gustaba dormir aquí». «¿Hermanos? Esa cosa, ese monstruo horrible y helado con ojos como lunas cubiertas de nubes, ¿tenía hermanos? ¿Tus hermanos están aquí? ¿Están también en tu madriguera? ¿Nos están mirando? ¿Quieres saber dónde están? ¿Eso calmaría al monstruo? ¿Escucharla me salvaría la vida?» «Sí». Ella miró hacia arriba, la luz moribunda del atardecer se reflejó en sus ojos. Su piel se veía enferma,
gruesa y delgada al mismo tiempo como papel viejo. Los escondí en los árboles. Después simplemente pasó junto a mí, la vi, asustado y confundido, mientras ella simplemente se alejaba por el pasto dorado y se desvanecía en la noche. Cuando la oscuridad se la tragó por completo, mi parálisis se rompió y salí corriendo. Cuando llegué a la casa, Noah y mi mamá ya estaban dormidos. Corrí hacia el cuarto de ella sin pensarlo, con los celos y el resentimiento ya olvidados. Solo quería a mi mamá. Ella me iba a proteger de los horrores de las colinas. ¿Pero cómo?, preguntó una voz mala, rota y muy pequeña en el fondo de mi cabeza. Apenas si puede ponerse de pie. ¿Por qué crees que llora? Porque sabe que no puede protegerte, y porque sabe que tú también lo sabes. Me detuve a unos centímetros de su puerta, luchando mientras el miedo, los celos, la culpa, la rabia y el amor peleaban por ganar. Así que ganó la rabia. Me retiré a la sala y cerré las puertas con seguro. Después de mucho tiempo me quedé dormido, directo a otra pesadilla. Ahora, la princesa que se parecía a mi madre yacía sangrando en un campo de lechuga. Un puma blanco rondaba cerca, con ojos plateados y turbios que abrían caminos débiles en la oscuridad. A un lado, un coyote medio devorado, de ojos dorados, gemía mientras se desangraba. El viento rugía entre las hojas, los murciélagos pasaban por encima y se acomodaban en racimos colgantes de muérdago que palpitaban como corazones. El puma se acercó. El jugo verde de la lechuga aplastada manchaba su pelaje blanco como nieve. Yo no podía correr. Intenté cerrar los ojos, pero tampoco podía hacer eso, así que solo lo miré, incapaz de moverme o de gritar, hasta que pasó junto a mí y se deslizó hacia la princesa. Mi parálisis se rompió cuando las lágrimas cayeron de los ojos dorados del coyote. «Por favor, vuelve», dijo con la voz de Windy. Desperté con náuseas y empapado en sudor. Era de mañana, pero apenas, por razones que no me atrevía a entender, salí. Hacía viento y un frío brutal. El gran parche de lechuga se veía oscuro y profundo bajo la luz del amanecer, como un lago medio escondido. Respiré hondo y empecé a caminar. Cuando llegué al parche, me detuve y revisé el lugar mientras el corazón me golpeaba en el pecho. Pero, por supuesto, no había ningún coyote, no había sangre, ni mucho menos un puma blanco. Solo estaba el lugar donde me gustaba dormir, y junto a él, medio escondida, estaba la madriguera. Adentro, brillando como reflejos amarillos de cámara. «¿Qué haces aquí?», preguntó Windy. «Te estaba buscando», le dije. Ella solo parpadeó. Después salió arrastrándose de la madriguera. Su collar de hueso, cubierto de lodo y raíces blancas y fibrosas, se balanceaba de un lado a otro. Se veía todavía peor con la luz de la mañana. Sus ojos, uno de ellos más abierto que el otro y nublado, eran de un amarillo turbio. Pero lo peor era su piel. Era frágil y seca, torcida por cicatrices gruesas y marcada por agujeros profundos, como madrigueras de insectos. «¿Qué eres?», le pregunté. «¿Por qué? ¿Tienes miedo?». Por un momento no pude respirar. ¿Qué necesitaba escuchar este monstruo? ¿La confirmación de lo espantosa que era o algo más? Mi mente trabajó rápido. Era aterradora de ver, pero no me había hecho daño. Si acaso, era tonta. ¿Qué clase de monstruo actuaba como una niña normal? No, le mentí. Windy sonrió. «Bien». Entonces me tomó de la mano y me jaló a través de la alfombra de lechuga hacia las colinas. No me resistí, porque aunque pareciera amable, seguía siendo un monstruo, y yo seguía siendo el hermano mayor. El sol salió y el día se iluminó mientras caminábamos. Después de un rato, el bosque dejó de parecer una mancha verde y oscura para convertirse en una pared espectacular de árboles. Lo miré con una emoción llena de miedo. Nunca me había atrevido a entrar solo. El bosque siempre había estado demasiado lejos, pero ahora estaba ahí. No solo iba a explorarlo por fin, sino que iba a hacerlo con un monstruo a mi lado. Para mi decepción, Windy se desvió de golpe y evitó los árboles por completo. «¿Por qué no vamos a entrar?», le pregunté. «Porque lo odio». «Ah, entonces ¿a dónde vamos?» «Justo por allá». Soltó mi mano y salió corriendo entre el pasto alto.
La seguí, aunque con cuidado, revisando el suelo en busca de serpientes de cascabel o tarántulas antes de cada paso. Cuando la alcancé, estaba parada al pie de un enorme roble. ¿Te gusta este árbol?, preguntó. Miré hacia arriba, sin entender muy bien. Su copa enorme proyectaba un círculo impresionante de sombras moteadas. Los cuervos descansaban entre las ramas, mirándome hacia abajo con ojos brillantes. Sí, supongo. A mí también. Es el único árbol que me gusta. Antes lo trepaba con mis hermanos, pero solo de noche. ¿Tus hermanos salen de noche? No, dijo. La miré, repelido y fascinado al mismo tiempo. Ellos están muertos. El monstruo se los llevó hace mucho. No supe qué contestar. Le cuento a todos los que vienen por aquí sobre el monstruo, continuó. No solo a ti. Tengo que hacerlo. Soy la única que sabe que está aquí. Todos los demás lo olvidaron. A pesar del miedo estaba fascinado, ansioso incluso, atrapado por ese encantamiento oscuro y obsesivo que solo existe en la infancia. Había pasado, de alguna manera, en medio de la tragedia y justo en mi patio. Me había tropezado con un cuento de hadas, supongo. ¿Qué clase de monstruo? El peor. ¿Tus hermanos sabían de él? No, ellos no creían en él. Miró hacia las ramas, el patrón parecido a una telaraña se reflejó en sus ojos. Ya no quiero hablar de ellos, así que dejamos de hablar de ellos. En cambio, hablamos de gusanos y murciélagos, abejorros y gatos monteses, bellotas y polillas. Windy me enseñó que la manzanilla silvestre que crecía en mi jardín podía recolectarse para hacer té, que la lechuga se podía comer y que los mapaches lavaban su comida. Dijo que los cuervos habían estado en ese valle desde los primeros días del mundo y por eso vivían en todas partes, ocupando árboles de la misma forma en que las personas ocupaban vecindarios. También dijo que a los coyotes les gustaba el pasto amarillo y largo porque los camuflaba. A mamá le encantaría escuchar esta historia, pensé. Y así, el hechizo de Windy se rompió. La realidad cayó encima de mí. Me puse de pie de golpe mientras las imágenes de mi madre me llenaban la cabeza. Tengo que irme. ¿A dónde? Windy se levantó con entusiasmo, girando el colgante de huesos entre los dedos. Tengo que ir a casa. Su cara se vino abajo. Ah. ¿Puedes venir?, ofrecí, aunque sentí que el corazón se me hundía. Ella sonrió de una forma que hizo que su piel crujiera como una gran hoja seca. Gracias, pero no puedo. Bueno, entonces vendré a verte mañana. Su sonrisa se deslizó un poco. O esta noche. Volvió a levantarla. Bien, aquí hay magia. Ese pensamiento me sostuvo durante el resto del día. Cuando Noah me gritó, yo solo sonreí. Cuando mamá me miró con ansiedad, le di un beso en la coronilla. Por una vez, inmune al olor a descomposición que se le pegaba como un mal perfume. Cuando los dos se fueron a la cama, salí por la puerta trasera rumbo a la lechuga. Los insectos flotaban en la luz moribunda como pedazos de oro. No veía a Windy por ninguna parte. Cuando miré dentro de la madriguera, solo había oscuridad. La decepción se asentó sobre mí, sorprendentemente amarga. Entonces dos piernas huesudas, de piel blanca y agrietada, cayeron frente a mi cara. Retrocedí dando tumbos y grité. Encima de mí, alguien soltó una carcajada. Miré hacia arriba y vi a Windy colgando de una rama. Cayó al suelo, riéndose tan fuerte que su cara arrugada parecía una calabaza muy feliz y ligeramente podrida. Antes de darme cuenta, yo también me estaba riendo. Para cuando paramos, ya casi era de noche. Al levantarme, un murciélago pasó volando frente a mi cara. Me eché hacia atrás y volví a caerme. Eso nos mandó a los dos a otro ataque de risa. Esta vez nos reímos hasta mucho después de que oscureció. Por primera vez en años me sentí como un niño, un héroe en una aventura con un final feliz esperando en el horizonte. La alegría, no el miedo, llenaba la realidad y todo era por Windy. Mientras nos aventurábamos por las colinas nocturnas, ella continuó la lección de la mañana. Me enseñó los hábitos de los murciélagos, cómo calmar a un venado asustado y cómo manejar a las serpientes de cascabel. Al pasar cerca del bosque, lo miró con nostalgia. Antes había un estanque hermoso aquí, muy dentro de los árboles. Bueno, habría sido hermoso si no hubiera estado cubierto de lama.
La luna estaba alta cuando llegamos de nuevo al roble enorme, que se alzaba en la oscuridad como un centinela de otro mundo. «Vamos», dijo Windy, «hay que subir». El corazón se me cayó. El roble se alzaba sobre mí, imposiblemente alto. Las ramas cortaban el cielo nocturno en fractales llenos de estrellas. «No puedo. Tengo algo que enseñarte». Desapareció trepando por el tronco como una ardilla. Era lo último que quería hacer, pero un héroe que no puede vencer su miedo no es ningún héroe. Así que la seguí. Encontrar donde agarrarme fue difícil. Subir fue todavía peor. La corteza me raspaba las manos y las rodillas, y me golpeé la cabeza contra varias ramas. «¿Windy?» Muy arriba, las hojas se movieron. «Estoy aquí. ¿Por qué tardas tanto?» Seguí subiendo. Me estaba esperando cerca de la copa, balanceándose sobre una rama peligrosamente delgada. «Apúrate», susurró. «Ven conmigo». Miré la rama con nervios, pero no había nada más que hacer. Me impulsé hacia arriba, ignorando con esfuerzo mis manos adoloridas y sangrantes, y me acomodé junto a ella. Señaló una rama llena de hojas y muérdago. «¡Mira!». Entrecerré los ojos, preguntándome qué se suponía que debía ver. Las hojas ahí eran más espesas, tan espesas que bloqueaban por completo las estrellas. ¿Y qué? ¿De verdad me había hecho subir hasta la punta solo para enseñarme hojas grandes? Abrí la boca para preguntarle, pero antes de que pudiera hablar, una de las hojas salió volando. Murciélagos. Sus cuerpos pequeños colgaban de las ramas, balanceándose y temblando. Estaban por todas partes. El viejo árbol era un refugio. El pánico me dominó. El corazón me golpeó las costillas mientras me torcía e intentaba bajar. Windy me tomó del hombro. «¡Mira!». Extendió la otra mano, tan delgada y delicada como los mismos murciélagos. Observé asombrado como 3 murciélagos abrieron temblando y se balancearon hasta engancharse en sus dedos. Treparon por su brazo con movimientos rápidos y nerviosos. Luego vinieron más. 1, 2, 6, 10, 12. Windy se rió alegremente y apoyó la mano contra mi hombro. «Da cosquillas, inténtalo». Los murciélagos se deslizaron por ella en una oleada torpe y pasaron a mi cuerpo. Me cubrí los ojos cuando las primeras garritas tiraron de mi camisa. Vientres de terciopelo y alas tibias avanzaron por mi piel, uno tras otro. Pero era verdad, sí daba cosquillas. Después de un largo rato, abrí los ojos. Los murciélagos me cubrían desde la cintura hasta el hombro, aferrándose con fuerza, mientras una ráfaga de viento gemía entre las ramas. La rama se balanceó peligrosamente. Me agarré del tronco en pánico. Los murciélagos salieron volando, elevándose en nubes. La luz de la luna atravesaba sus alas membranosas, marcando sus huesos con una claridad filosa. Algo se agitó en mi pecho y subió burbujeando por mi garganta. Pensé que era un grito, pero cuando abrí la boca explotó una carcajada. Windy se unió a mí mientras los murciélagos volaban a nuestro alrededor. El viento gemía entre las ramas, las hojas rugían como la marea. A lo lejos los coyotes aullaban. Windy me rodeó con los brazos y juntos seguimos riendo. Visité a Windy todas las siguientes noches. Cada noche descubría que necesitaba dormir un poco menos. Para noviembre ya no necesitaba dormir en absoluto. Y gracias a Dios, porque dormir me habría obligado a perderme todas nuestras aventuras. Trepábamos robles, nos arrastrábamos entre los helechos y sus enredos de espinas y flores tardías. Corríamos por las colinas y dormíamos siestas sobre la lechuga de minero. Y luego estaban los animales. Todos los animales de las colinas obedecían a Windy. Los halcones se posaban en nuestras manos, sus garras marcando la piel suave. Los venados salían entre el pasto alto y tocaban nuestras narices con las suyas, húmedas y delicadas, con ojos tan grandes que reflejaban todo el paisaje. Acariciamos osos negros, nos convertimos en refugio de murciélagos, corrimos con coyotes, escarbamos la tierra oscura con jabalís y abrazamos a cada gato salvaje que se cruzaba en nuestro camino. En mi memoria, esos días son cálidos y dorados, y las noches son frías y claras, con ráfagas de viento helado que me despertaban de una forma en que nada más lo ha vuelto a hacer. Como todo lo relacionado con Windy, me hacía sentir vivo. Era feliz y era completamente yo, sin estar amarrado a la tragedia callada y amargada de mi madre y mi hermano.
Tenía una libertad salvaje y mágica, algo que iba más allá de la libertad misma. Un estado al que solo podía entrar cuando exploraba las colinas, árboles y montañas con Windy. El único lugar que no explorábamos era el bosque. Visto en retrospectiva parecía una locura, pero todo era una locura en general. No solo Windy, aunque ella solo ya era bastante, sino la manera en que los animales salvajes venían hacia nosotros, más mansos que perros, o mi transformación en una especie de niño perdido que no necesitaba dormir. La enfermedad de mi madre también era una locura. Que tuviera que seguir viva mientras se pudría de adentro hacia afuera no era solo una locura, era monstruoso. También lo era el pronóstico de Noah, el hecho de que yo fuera a quedar huérfano a los 12 y que mi hermano discapacitado y yo fuéramos enviados a hogares adoptivos distintos, quizá para no volvernos a ver nunca. Eso también era una locura. Que mi madre fuera a morir antes de que yo cumpliera 13 años, en menos de un año, en menos de medio año, era una completa locura. Pero la verdad más loca de todas era que a nadie le importaba, que nadie jamás nos recordaría, que mi madre, mi hermano y yo ya estábamos olvidados. Comparado con eso, el bosque de Windy ni siquiera llamaba la atención. Una noche helada, con el cielo claro y brillante y las montañas cubiertas de nieve bajo la luz de la luna, me preparé para ir a ver a Windy como siempre. Pero cuando iba saliendo, sentí un tirón en el abrigo. Miré hacia abajo y vi a Noah. «Regresa a la cama», le dije. Él negó con la cabeza. Sentí que la rabia y la ira se movían dentro de mí. Pero murió rápido. Noah también iba a quedar huérfano, a los 4 años, no a los 12. Tal vez ni siquiera recordaría a mamá. ¿Qué sería peor? ¿Recordarla y extrañarla hasta el día de su muerte o olvidarla por completo? ¿Y si me olvidaba a mí? ¿Y si acababa en una mala casa adoptiva? ¿Y si eso terminaba siendo un infierno? ¿Y si nunca volví a recordar nada nunca más? Por primera vez en semanas se me hizo un nudo en la garganta mientras la realidad volvía a posarse frente a mí. Y con ella, una verdad amarga. Si alguien necesitaba un cuento de hadas, no era yo, realmente era Noah. «Está bien», dije, «vamos por tu abrigo». Salimos a la noche congelada. Los helechos muertos crujían bajo nuestros pies. La luna brillaba alta y fría, cubriendo la oscuridad como una película plateada. Los murciélagos volaban sobre nosotros, proyectando sombras delgadas e inquietantes. Me arrodillé junto a la madriguera. Noah me miró con curiosidad y luego hizo lo mismo. «¿Windy?», susurré. «¿Estás despierta?». Solo hubo silencio. Entonces 2 reflejos dorados se encendieron en la oscuridad. «Oh», susurró Noah. La luz se reflejó en su cara mientras estiraba la mano para tocarlos. Entonces unos dedos largos, delgados, agrietados y brillantes como la luna salieron de la madriguera y tomaron su mano. «¿Quién es?», preguntó Windy. «Mi hermano», le dije. Dentro de la madriguera, algo curvo y pálido brilló bajo sus ojos dorados. Una media luna, era una sonrisa. Noah se quedó congelado cuando Windy salió y se desplegó frente a él. Su mirada subió por el brazo de ella hasta su hombro, hasta quedarse finalmente en su cara. Sus ojos se abrieron enormes, reflejando el paisaje nocturno. Entonces dijo su primera oración completa. «¿Qué es eso?». «¡Noah!», lo regañé. Él negó con la cabeza e intentó retroceder, pero Windy no lo soltó. «No, no, Noah, no». Se zafó con fuerza. Alcancé a atraparlo, pero se retorció y se alejó de mí. Me clavó las uñas en la mano y gritó. Su grito resonó en la noche, tan agudo y desesperante que los coyotes respondieron a lo lejos. Luego me mordió. Sus dientes se sintieron filosos y eléctricos, de alguna forma podridos. Lo solté y corrió. Lo perseguí durante lo que se sintieron horas, gritándole que volviera. Eso solo lo hizo correr más rápido. Sus piernitas lo llevaban más lejos de lo que yo podía alcanzar. Cada vez se alejaba más, una figura oscura bañada en plata, corriendo hacia el borde del bosque. Lo vi, impotente, cuando finalmente desapareció entre los árboles. El bosque se alzaba frente a mí, una mañana monstruosa de sombra, luz de estrellas y oscuridad espesa y amenazante. Dudé, estirando el cuello mientras intentaba escuchar a Noah, pero ya no escuchaba nada. Así que entré. Porque un héroe que no puede arreglar sus propios errores no es un héroe.
En cuanto me agaché bajo la copa de los árboles, el mundo cambió. Las estrellas sangraban a través de las hojas moribundas. Una neblina pálida se enroscaba entre las ramas. Un brillo delicado y plateado cubría todo el bosque. Pensé en mi vieja pesadilla, el puma blanco con ojos de plata, comiéndose al coyote que hablaba con la voz de Windy. Me estremecí y seguí caminando. Me pregunté vagamente dónde estaría el estanque cubierto de lama del que Windy había hablado. Enseguida pensé en el monstruo de Windy. Me pregunté si tendría ojos plateados como el puma. El miedo echó raíces de golpe y creció dentro de mí. Yo ya era demasiado grande para creer en monstruos, pero estaba en un bosque oscuro, en una noche encantada. ¿Cómo iba a creer en otra cosa? Hojas y ramas se rompían bajo mis pies. Patrones de luz de luna quebrada bailaban sobre mi piel. Esquivé raíces y piedras mientras me repetía en silencio: no hay monstruos, no son reales, no hay monstruos, no son reales. Salté sobre una raíz levantada, pero en vez de tocar el suelo, mi pie siguió bajando y bajando y bajando, hasta que caí de golpe al piso del bosque. Hojas deshechas y polvo fino, sedoso, explotaron en una nube fría. Sabía viejo y espeso, una mezcla de roble, salvia, mugre y pelaje sucio que se envolvió al lado de mi lengua. Me incorporé con arcadas y volteé. Dentro de mí vi un escalón de tierra, alto y torcido, atravesando por raíces. Escupí el lodo y me puse de pie. Ahí, entre los árboles detrás del escalón de raíces, había ojos como luz de estrella sucia. No hay monstruos, algo se movió. No son reales, algo huesudo, roto y largo, tan largo como un árbol caído, podrido, lleno de insectos. No hay monstruos, no son reales, pero esa cosa era demasiado real, así que corrí. Detrás de mí, las hojas crujieron y las ramas se repartieron bajo pasos rápidos. No hay monstruos, no hay monstruos, no hay monstruos, no hay monstruos, no hay monstruos. Un rugido bajó, se metió en mi caja torácica y vibró ahí, tan poderoso que me paralizó. Estaba seguro de que mis huesos iban a desintegrarse, que iba a caer convertido en un charco de carne, ropa y polvo de hueso. Algún día crecería un árbol de esa harina de huesos y yo sería parte del bosque, parte del monstruo, olvidado por el mundo mientras me crecían ramas como telarañas y hojas que sostendrían racimos colgantes de muérdago. Entonces el rugido se cortó, y también mi transformación. Ya no era un árbol, sino que simplemente era un niño aterrado corriendo del monstruo en lo profundo del bosque oscuro. Corrí hasta escuchar cantos de pájaros mezclados con los comentarios roncos de los cuervos. Un gato cruzó frente a mí, con el pelaje brillando bajo la luz del sol. Sollocé y miré por encima del hombro antes de que se me acabara el valor. Una cierva me devolvió la mirada, medio escondida entre los árboles. ¿Qué haces aquí?, me giré en pánico. Era Windy. Vamos, tenemos que salir de los árboles, los odio. La luz del sol caía débil entre las copas, dibujando patrones de sombra y claridad sobre nuestra piel mientras corríamos. Miré los árboles con inquietud. Las ramas se extendían encima de nosotros como grandes telarañas caídas, dejando pasar rayos polvosos de sol. Finalmente, a lo lejos, vi el parche sombreado de lechuga. En la colina detrás estaba mi casa. Cuando cruzamos la línea de los árboles, la realidad se estrelló contra el mundo, deshaciendo el hechizo oscuro del bosque y su monstruo de ojos plateados. Antes de que pudiera siquiera respirar, Windy se volvió contra mí. ¿Cómo pudiste entrar ahí? Tenía que hacerlo. El horror me explotó adentro cuando recordé que por qué había entrado al bosque en primer lugar. ¿Qué clase de héroe abandona a un niño pequeño y enfermo a merced de un monstruo? Ningún héroe. Me giré de nuevo al sentir las sombras de los árboles sobre mí. Noté que me jalaban, como líneas de pescar enrollándome hacia adentro. Mi hermano. Windy me agarró, me hizo girar y me azotó contra el suelo con tanta fuerza que apenas pude entender lo que estaba pasando. ¡No!, gritó. ¡Te lo dije! Intenté levantarme, pero mis extremidades no obedecían. No puedo dejarlo. Te dije que había un monstruo, pero mi hermano está ahí. No podía dejarlo. Tú no me dejaste a mí. Su cara se arrugó de dolor. Se veía más fea que nunca. Demasiado fea para ser real. Sí, está mal abandonar a tus hermanos. Se limpió los ojos, levantando pliegues de piel seca y suelta. Tengo que enseñarte algo. Pero
Noah, está a salvo, dijo. Yo me aseguré. Yo siempre cuido a mis hermanos. Sígueme. Entonces se puso en 4 patas y se arrastró hacia su madriguera. Miré mi casa y luego miré la madriguera. Windy o casa. A pesar del miedo y del cansancio profundo que me pesaba hasta los huesos, la elección fue sorprendentemente fácil. Me acosté boca abajo y me deslicé detrás de ella. La madriguera estaba fría y mojada. El lodo se aplastaba bajo mis dedos. Raíces pálidas colgaban como patas de arañas fantasma. Una lombriz grande brilló por un instante antes de hundirse en la tierra. Luego la oscuridad me envolvió y ya no volví a ver nada. Me arrastré a ciegas, el siseo del cuerpo huesudo de Windy deslizándose delante de mí era lo único que mantenía a raya el pánico. Para cuando salía la luz del sol, me dolían los huesos del frío. Cada centímetro de mi piel estaba entumido. Mi ropa estaba cubierta de lodo y esas raíces delgadas y pálidas se habían enredado alrededor de mis dedos como cabello mojado. Cerré los ojos antes de la luz. Se sentía dolorosamente brillante, pero sabía que no lo era. Podía percibir la calidad apagada y tristeza del sol. Y supe que estábamos de nuevo entre los árboles. Fruncí el ceño. ¿Por qué Windy, que odiaba el bosque, tenía una casa que desembocaba justo en su corazón? Abre los ojos, dijo Windy. Lo hice. Directamente frente a mí, suspendido apenas a unos centímetros sobre la tierra oscura, había un bulto decolorado, cruzado por grietas y con 2 agujeros grandes y negros como ojos. Solo cuando noté la mandíbula debajo, pequeña, deforme, con menos de una docena de dientes, entendí lo que estaba viendo. La cabeza me quedó muy ligera. Sentí presión en el pecho, como si un globo inflándose demasiado rápido hubiera reemplazado mi corazón. Miré alrededor. Había tantos. Cubrían el suelo, brotando de las hojas muertas como flores obscenas, pequeños y grandes, oscuros y pálidos, algunos completos, otros rotos, algunos con la cara hundida, otros apenas eran mandíbulas torcidas o pedazos de cráneo filoso. Estos son mis hermanos, dijo Windy. Ya nadie los recuerda, ni a ellos, ni al monstruo que los mató. El globo en mi pecho se infló de golpe, presionándome dolorosamente las costillas y la garganta. Mi cabeza se llenó de ojos como charcos de plata sucia. Los monstruos no existen. Este sí, dijo Windy. Vive en los árboles. Tienes que hacerme caso o vas a terminar como ellos. Yo no soy tu hermano. Su cara estaba cambiando, desvaneciéndose, sangrando hacia afuera como la luz cuando abandona el cielo al atardecer. No podía mirarla por mucho tiempo. Cuando olvidas a un monstruo, dijo, le permites crecer, le permites tomar el control. ¿Por qué no me dijiste que tú también tenías un hermano? Me encogí de hombros a la defensiva. Háblame de él. Claro que quería saber sobre Noah. Todo el mundo siempre quiere saber sobre Noah. ¿Por qué Windy iba a ser diferente? Él está enfermo. ¿De qué? De algo con lo que nació. Tiene retraso y no va a vivir mucho porque sus órganos no están creciendo bien. No puede formar recuerdos muy bien. Cuando mi mamá muera, tal vez ni siquiera lo recuerde. Sentí las lágrimas picarme en los ojos. De pronto me costaba respirar. O tal vez no me recuerde a mí. Lo van a mandar a una casa adoptiva especial y yo no podré ir con él. Va a pensar que lo abandonamos. ¿Por qué tiene que irse? ¿Por qué no puede quedarse aquí contigo y con tu mamá? Qué increíble, pensé. Qué amarga y egoístamente increíble era que todavía no le hubiera hablado a Windy de Noah ni de mi madre. Todo salió de mí. Casi podía verlo inundado el suelo del bosque, un charco infectado creciendo alrededor del jardín de cráneos. Es como si mamá y Noah hubieran existido para nada. A nadie le importa que estén aquí. A nadie le va a importar cuando se vayan. Así que lloré. Nadie los va a recordar. No le importan a nadie. Y yo no puedo cambiar eso. Nada de lo que hago es suficiente. Windy estaba inmóvil, a un lado de mi vista. Su silueta era aterradora, absoluta, profunda, incomprensiblemente aterradora, pero cuando habló sonó suave, demasiado suave. ¿Por qué no me dijiste? Porque lloré.
No quería pensar en eso. ¿No querías recordar? Negué con la cabeza y seguí llorando. Siguió un silencio roto solo por el viento y por los pasos de animales pequeños moviéndose entre las hojas muertas. Entonces Windy habló. Esperé que me contara sobre sus hermanos, pero aunque los cráneos de un centenar de niños muertos nos rodeaban, me habló de cuervos, hormigas rojas y cóndores, todos animales que comen cosas muertas. Cuando los carroñeros terminan, dijo, los cadáveres de los animales se pudren en la tierra, luego las raíces de los árboles, celosos y hambrientos, los absorben y se los comen. Recordé el polvo en mi boca y cómo sabía a roble y podredumbre. Me dieron ganas de vomitar. Las cosas vivas están vivas porque comen cosas muertas. Windy giraba su colgante de huesos una y otra vez entre sus manos. Es la única forma en que las cosas vivas pueden vivir. Miró hacia arriba, a la red de ramas extendidas. Sobre todo los árboles, están más vivos de lo que cualquiera de nosotros sabe. Por fin la miré. Su piel se veía más delgada y vieja que nunca. Sus ojos eran planos y al mismo tiempo infinitos, con manchas turbias debajo de la superficie como cosas muertas flotando bajo agua sucia. Si pudiera ser como yo, dijo, ¿lo harías? Sí. 1000 años de noches frías y claras, llenas de murciélagos, venados y risas, habrían sido un sueño, sin preocupaciones, sin enfermedad, sin futuro, solo magia. ¿Y si eso significara que tienes que comerte algo vivo? Preguntó en voz baja. ¿Aún así lo harías? Eso está mal, susurró una vocecita en el fondo de mi cabeza. Todo estaba mal. Su conexión con los animales, la forma en que los hacía obedecer aunque sus cuerpos temblaran y sus ojos se les fueran hacia atrás, su madriguera fría, su delgadez esquelética, sus movimientos de gusano, su piel rota y seca y sus ojos muertos y nublados. Me puse de pie de golpe. Tengo que irme. Lo sé. Caminé lo más rápido que pude sin correr, estremeciéndome al pasar junto a su madriguera. No me atreví a entrar por ahí otra vez. La idea de quedar atrapado, perseguido por una niña monstruo esquelética cuyo cuerpo seco raspará las paredes, casi me mandó al pánico. El bosque me rodeaba, todo verde, polvoso y penumbra dorada. Pensé en monstruos, cuerpos deformes, inhumanos mezclándose con las ramas torcidas, manos como arañas extendiéndose desde las sombras, piel manchada, camuflada entre la luz moteada. Respiré hondo, no hay monstruos, la cara rota y muerta de Windy llenó mi mente. Ellos no son reales. Los árboles por fin empezaron a abrirse. La luz frágil del sol se volvió más brillante y un destello verde apareció entre los troncos, la lechuga, la frontera entre mi mundo y el de Windy, y detrás, mi casa. Eché a correr y no me detuve hasta entrar por la puerta. Mi madre me estaba esperando, con la cara demacrada torcida de furia. Noah, que dormía en el sillón, no se movió. ¿En qué estabas pensando?, gruñó. Sus palabras me aplastaron, así que yo la aplasté a ella. En que le haría bien salir de aquí y alejarse de ti un rato. Él no tiene que morirse solo porque tú te estás muriendo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Resonaron y resonaron hasta romper lo poco que quedaba de mi mundo. Como palabras mágicas pronunciadas por un monstruo en lugar de por un héroe. Me arrepentí al instante, pero eso no sirvió de nada. Nada de lo que hiciera, o pudiera hacer, o fuera a hacer alguna vez, podía servir de nada. Así que solo miré a Noah. Tenía las manos raspadas hasta que quedara en carne viva. Sus palmitas se veían despellejadas, cubiertas de costras delgadas como papel y piel abierta. Pensé en el bosque, en sus raíces hambrientas y sus piedras filosas y me encogí por dentro. Mamá, vete, dijo. Parecía tener 100 años, con la piel de papel estirada sobre un cráneo que parecía esperar con ansias el día en que pudiera escapar de ella. Solo vete. Volví a mirar a mi hermano, tirando sin fuerza sobre los cojines. Solo el subir y bajar de su pecho indicaban que seguía vivo. La voz de Windy resonó en mi oído. Las cosas vivas están vivas porque comen cosas muertas. Una imagen explotó en mi cabeza. Mi madre acomodando pedazos recién cortados de mi hermanito sobre la mesa de la cocina,
preparándose para comérselo mientras sus ojos, planos y descoloridos, con cosas pálidas y nubladas moviéndose en las profundidades, se clavaban en los míos. Así que solo me solté a llorar. Esa noche, por primera vez en meses, dormí. Hay mucho más que contar sobre Windy, sobre lo que era y sobre lo que hizo. Pero hoy estoy muy cansado. Demasiado cansado para recordar más monstruos esta noche. Ese es el fin de la historia. Estuvo bastante fuerte. Muy buena historia. Me gusta como esta onda entre brincar de lo asqueroso y horrible y que termina siendo como que algo bueno. La belleza entre lo horrible y lo único que te queda. Sé que hay una segunda parte de esta historia. La verdad me gustó mucho la forma en la que escribe. Es una historia de No Sleep, que tal cual el título que le voy a poner es el título de la historia pero en inglés. Y describe muy bien las escenas. O sea, tiene como ese don de hacerte sentir que estás en el lugar mientras te lo narra, porque describe muy bien como que el alrededor y lo que está pasando, y describe muy bien al personaje y las sensaciones del principal y todo. Me gustó bastante. Y no sé, o sea, otra vez una gran historia con varias capas de... Ahora fue miseria. La de ayer fue más entre amor, ciencia ficción y pues, Alzheimer disfrazado de ciencia ficción. Este fue desde el principio algo miserable. Un güey muy enojado, pero también te ponte en los zapatos de un niño de 12 años que no entiende qué está pasando y pues, su mamá se está muriendo y pues el mundo los abandonó. Y digo, voy a leer la segunda historia, veré si vale la pena también traducirla, la segunda parte de la historia. Porque, no sé, digo, el hermano menor se supone que vio a Windy, pero también me queda el lado de que pues tenía días sin dormir o un mes sin dormir o algo así. No sé si el niño estaba loco y estaba bien delirando. No sé, me quedan muchas cosas como que al aire, pero en general fue una gran historia de terror detrás de la miseria, del abandono y de pues, cosas que pasan todos los días. ¿Cuántos niños no...? Conozco demasiadas personas que su papá los dejó y la mamá se tuvo que hacer cargo de todo. Pero ya que también la mamá se esté muriendo y que tenga un hermano menor con retraso. No sé, como que fue una historia bastante miserable en general. Y el terror toma como que un plano un poquito más light. Creo que lo más terrible aquí es lo que le... Como el mundo arrinconó a un niño de 12 años en el que en algún punto conoció a una niña cadáver y que la niña cadáver le ofreció ser como ella y que para él fuera un sueño. Esa es como la parte realmente terrorífica, ¿no? De humanamente cualquier persona puede estar arrinconado en su miseria de vida, de puras cosas tristes que le han pasado, que zafarse de este mundo, aunque sea igual y siendo un cadáver, sea mejor que lo que está viviendo. Pero bueno, ya, suficiente de Braille. Espero que te haya gustado la historia. Si te gustó, le puedes dejar un like, comentario o solamente dormir. Felices sueños con Windy.